Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que creen fervientemente que un hombre puede volar, los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Superman de James Gunn. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine. Mi nombre es Paquito Rodríguez y estoy aquí con mi compañero y hermano del alma, Fernando Sefink, pues para comentar, discutir, opinar y disvariar sobre películas y en ocasiones series que nos han marcado para bien o para mal y que son parte de nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Nosotros somos los cinéfilos cuarentones y aprovechando que se acaba de estrenar la película de James Gunn hace unos meses, el tema de hoy nos lleva por los cielos para conversar sobre un ave, no, un avión, no, sino el más icónico superhéroe de la historieta. Jerry Siegel y Joe Shuster presentan a Superman. Hace 97 años fue publicado Action Comics número 1, historieta de aventuras que se inició con la aparición de Superman. El estadounidense Jerry Siegel y el canadiense Joe Shuster, de 24 años los dos, crearon a este icónico forzudo de circo. De ahí los calzones por fuera, que podía saltar por encima de un rascacielos con un solo impulso, que tenía la fuerza de Sansón y que venía de las estrellas de un planeta llamado Krypton con una enorme letra S en el pecho, dando el banderazo de salida al subgénero de los superhéroes en los cómics. Su popularidad lo ha llevado a todos los medios existentes y ha sido representado de cuantas formas se nos ocurra. Algunas veces es un dios que camina entre mortales. En otras es la encarnación de los valores más liberales de Estados Unidos. En ocasiones es un adolescente teniendo aventuras con sus amigos de la escuela, o por el contrario es el más terrible de los enemigos de la humanidad. Sus colores, rojo, azul y amarillo, han impresionado las pupilas de sus admiradores en historietas, periódicos, radionovelas. Bueno, no siempre las pupilas, también los oídos, libros para colorear, tazas, cigarreras, licoreras, calzoncillos, camisetas, videojuegos, series de televisión, seriales, caricaturas y por supuesto la que más nos ocupa, el cine. Vaya, hasta nieve tienen. En Blizzard dice una nieve de Superman, que por cierto está horrible, pero bueno, tuvo su sabor de nieve. En 1948, el personaje de Superman salta de la tinta a la emulsión de nitrato de plata en un serial cinematográfico de 15 episodios dirigido por Spencer Gordon Bennett y Thomas Carr e interpretado por Kirk Eileen. Recuerden que en los años 40 todavía la televisión no se había insertado en nuestra realidad y las series, los seriales cinematográficos tenían más o menos el formato que después tendrían las series de televisión, pequeños cortometrajes de 3 actos que cada semana se estrenarían en los cines para que la gente fuera a pagar su boleto cada semana, y generalmente se estrenaban en compañía de otros seriales y de noticieros. Pero no es sino hasta 1978 que el incomparable Richard Donner filmó el primer largometraje del Hombre de Acero, una cinta que nos haría creer que el hombre puede volar. Estelarizada por el icónico neoyorquino Christopher Reeve y para mí el verdadero Superman, por supuesto,
La película de Donner se estrena con gran éxito e inicia una franquicia de 4 películas que con sus altibajos augura un futuro prometedor para las adaptaciones de historieta del cine. El Superman de Donner es imposiblemente, fuerte, capaz de las más absurdas hazañas, como hacer girar la Tierra en sentido opuesto para viajar en el tiempo al pasado, pero también es el primero que logra demostrar creíblemente que con un cambio de peinado, la postura y unos sencillos lentes podemos pasar desapercibidos. También nos enseña la más grande e importante lección. Aún con esos poderes que rebasan los límites de la realidad, Superman puede ser un personaje interesante, no por los peligros en los que lo puedas poner. En Superman 3, por ejemplo, pelea con una supercomputadora maléfica, obvio, los 80, y es quizá una de las más hilarantes de entre las 4, sino por todo lo que lo rodea, sus valores, su comunidad, su identidad. El reto más grande de Superman siempre estará en su interior, en la forma de una pregunta que nos hacemos todos, sin importar quién seamos o de dónde vengamos. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Superman 4 en busca de la paz de Sidney J. Furie, estrenada en 1987, la cuarta del ciclo de Reeve y también la última, tuvo resultados lo suficientemente pobres como para que ya no hubiera nuevas películas del último hijo de Krypton, sino hasta 2006. Casi 20 años después, Bryan Singer, que en ese momento estaba en la cima de su popularidad gracias al éxito insuperable de sus películas de X-Men, decidió reiniciar la franquicia borrando las últimas películas del Hombre del Mañana y haciendo una especie de retrosecuela de la película original de 1978. En esta ocasión, fue el estadounidense Brandon Routh quien portó la capa y los calzoncillos rojos. La película no obtuvo el reconocimiento esperado y eso nos lleva a un hiato de 7 años en los que reinician la franquicia, que ahora estará en manos de Zack Snyder. En Man of Steel de 2013, Superman será interpretado por el actor inglés Henry Cavill y es el intento de Time Warner de subirse al tren de cines de superhéroes, al tren de cine de superhéroes que Marvel dominaba desde 2008 cuando estrenó Iron Man dirigida por Jon Favreau. A Snyder se le podrán criticar muchísimas cosas y vaya que tiene cosas criticables, pero si algo es cierto es que tiene un estilo muy bien estudiado, una estética fácilmente identificable de hombres forzudos y aceitados y sobre todo una paleta de colores que marcó la estética de toda la franquicia incluso después de su salida. Es importante hacer este rápido repaso para entender por qué Superman de James Gunn es tan relevante en 2025. La franquicia de Snyder nunca tuvo una segunda película. Cuando se estrena Batman v Superman en 2016, Warner intenta construir un multiverso similar al del MCU, pero sin el tiempo ni el savoir-faire de Disney Marvel. El fracaso es estrepitoso y los próximos años veremos agonizar lenta y dolorosamente a la franquicia. La última aparición de Henry Cavill como Superman, dolorosamente, será en Black Adam en 2022 de Jaume Collet Serra, en una escena postcréditos que encendió los ánimos de la fanaticada, no más para estrellarse contra la pared. Toda esta larga serie de fracasos termina dejando el universo cinematográfico de DC Comics en las manos del cineasta de Missouri James Gunn, que reiniciará una vez más la franquicia en 2025
con el estreno de Superman, con un nuevo reparto, una nueva estética y especialmente una nueva visión como empresa. Para bien o para mal, ahora es el tiempo de Gunn y el futuro parece ser mucho más brillante que en la era Snyder. Para mí, Superman 2025 no solo fue una esperanza para el futuro de las películas de superhéroes, es un tema quizá ya muy gastado en el cine. A mí me gustaría ver películas nuevas y arriesgadas, pero el Superman de James Gunn me devolvió la fe en Superman, en un personaje que parecía que ya no daba para más. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la historia en estos 80 y tantos años de personaje, es que el verdadero superpoder de Superman es reescribirse y adaptarse a los tiempos que corren. Y eso es el Superman de James Gunn. Regresamos al héroe inspirador, aspiracionista, un superhéroe que nos habla de unidad, un superhéroe que nos habla de amarnos los unos a los otros con estos valores, pues a lo mejor muy cristianos, sí, pero que también incluyen a los foráneos, a otras culturas y a otras formas de ver el mundo. Es un superhéroe en toda la extensión de la palabra. El público ya no necesita más héroes cuestionables, si bien sigue siendo también un héroe humano, un héroe que encuentra su personalidad no en los superpoderes, sino en su enorme capacidad por amar y en el profundo cariño que tiene por este planeta que lo adoptó y que lo formó. Este Superman, este Clark Kent, sigue siendo un Dios que camina entre los hombres, pero es un Dios frágil, un Dios sensible, un Dios que tiene corazón, que tiene sensibilidad humana y que necesita encontrarse, que necesita ser reconocido por los demás. Le preguntaban a James Gunn por qué Superman regresó al calzoncillo rojo. Y esto es porque después de la película de Bryan Singer, Superman dejó de portar los calzoncillos rojos porque se les consideraba anacrónicos, ridículos incluso. El Superman de Snyder, que está basado en los cómics, no es culpa de Snyder, ya no porta los calzoncillos rojos. Henry Cavill nunca portó los calzoncillos rojos, pero Gunn menciona que él tenía mucho interés en recuperar ese rasgo, pues sobre todo por la nostalgia de que ese es el Superman del que nos enamoramos cuando éramos niños y no encontraba una justificación para hacerlo porque efectivamente los calzoncillos lo hacen ver ridículo. Hasta que creo que fue a Corenswet, al actor que hace de Superman en la nueva versión, creo que fue él al que se le ocurrió, no estoy muy seguro, pero efectivamente Superman se ve ridículo porque eso es lo que busca. Busca que la gente no le tema, quiere que los niños se rían con él, que lo admiren y lo quieran y no le teman, porque eso es lo que él busca, ser aceptado por los demás. Entonces, sabiendo que tiene poderes que superan a cualquier ser del planeta, pues tiene que portar este uniforme vistoso y colorido para ser aceptado y querido por la humanidad. Y eso es algo que va a caracterizar a este superhéroe que por encima de todo quiere proteger a la humanidad, a toda, no a un país, no a una ideología, sino a toda la humanidad y busca su posición, su lugar en la sociedad. Pero voy a profundizar más sobre estos temas y sobre estos conflictos que nos plantea la película de Gunn y otros conflictos que vienen desde películas anteriores
porque quiero tener la oportunidad de escuchar la opinión de Fernando. Yo sabía que a Fernando no le gusta ni el humor ni el cine de James Gunn. Es algo personal de él, porque a mí sí me gustan, entonces, pues los dos tenemos esa oposición. Sin embargo, esta película recibió su oportunidad, perdón, Superman, no, Fernando es una persona muy seria, le dio la oportunidad y ahora quiero escuchar y que nos comparta su opinión. También, aunque no es el momento para mandar saludos, dedico este episodio a mi hermanito Víctor, porque pues si yo conozco a Superman en los cómics es por él, y creo que no conozco a nadie que sea un admirador más apasionado que él de Superman. Así que, hermanito, este episodio es para ti. Y ahora vas tú, Fernando, te paso el micrófono. Muchas gracias, Paquito. Hola a todos los que nos escuchan. Les mando también un gran saludo y un abrazo y un saludo también muy especial a Víctor Manuel Domínguez, que es para mí eh, la persona que sabe de cómics. Eh, no, yo en lo personal, como bien dice Paquito, yo no soy muy aficionado del género de los superhéroes, pero para mí una cita con Superman es infaltable, porque es un personaje, un superhéroe que yo pues está como de alguna manera en mi lista de infaltables las películas que se hagan, por lo menos en live action, de Superman. Porque, pues no sé, quizá por la cercanía con Batman, porque comparte escenario en cómics que me gustan, comparte escenario con Batman, porque comparte escenario con Batman en películas animadas que me gustan, eh, ahí o quizá el mismo personaje de Superman en sí mismo, no sé, por alguna razón lo pongo por encima en cuanto a mis intereses, lo pongo por encima del Hombre Araña, de Iron Man, de Hulk, de los Cuatro Fantásticos, es decir, de todo, incluso de los hombres X, o sea, Superman, el universo de Marvel lo puedo no ver, puedo faltar a la cita, pero con Superman hay un cariño que le tengo desde chico que me hace que para mí sean curriculares, sin lugar a duda. Entonces, pues, pues ya que hiciste este recorrido de las películas de Superman, pues yo quisiera hacer un recorrido de mi historia personal con estas películas, porque yo la primera que vi fue Superman 2 con Christopher Reeves. La vi por influencia de mi hermano, porque pues yo no, hubo muchas películas que mi hermano fue el que me hizo consciente de su existencia y el que llevó el videocassette a la casa para que lo pudiéramos ver. Y me gustó, recuerdo que me gustó mucho Superman 2 con el Capitán Zod, o cómo se, o no, no sé si es capitán o si es pero este villanazo que incluso lo utilizó el general Zod, este villanazo que lo utilizó Zack Snyder en Man of Steel. Esa película me dejó tan buen sabor de boca, me dejó como pues con tan buena impresión, que decidí ver otras películas de Superman que ya se habían estrenado y las vi en videocassette. Vi Superman 1, por supuesto, que ya no me encantó como Superman 2, pero que pues, tampoco me molestó. Después vi Superman 3, que también ya estaba disponible en videocassette y que pues me pareció menor, ya no se me hizo tan chida,
Pero pues yo estaba en un plan de que me gustaba el tipo de comedia. Me sorprendió que yo en esa época pues estaba muy clavado con pues las películas de los hermanos Zucker, con las comedias tipo Top Gun, perdón, tipo Top Secret, y The Naked Gun y Airplane, y de repente sentí que Superman 3 con Richard Pryor tenía un humor como tipo de los hermanos Zucker. Entonces eso hizo que la película quedara muy grabada en mi memoria, y también el hecho de que existe un Superman, un alter ego malo, y que se agarran a golpes. Superman y su alter ego también fue algo que se me quedó muy clavado en la memoria. Entonces, ahí estamos hablando ya de 3 películas que vi en mi infancia de Superman, que me marcaron en un sentido positivo. Después no vi la película de Supergirl, esa nunca la he visto, pero vi Superman 4, también la vi en videocassette. Y híjole, de esa película no tengo casi recuerdo. Se me hizo poco memorable y casi no tengo recuerdo yo de Superman 4. La verdad, como que se me pasó de largo. Pero ya cuando hablamos de esta película que nos mencionas, Paquito, la de Bryan Singer, la de Superman Regresa del 2006, que es una película que continúa con exactamente la misma franquicia de Christopher Reeves. O sea, los créditos iniciales tienen exactamente el mismo diseño y la misma música, y la historia es una secuela de estas 4 películas que vimos de Superman, o me parece que solo de las primeras 2. Me parece que ese fue uno de los primeros como semi-reboots, como secuelas que ignoran a otras secuelas. Me parece que fue como quizá uno de los primeros casos en los que eso sucedió, pero me gustó muchísimo. Yo pienso que a la fecha es la película que más me gusta de Superman, la de Bryan Singer. Se me pareció entrañable el actor, tanto en su rol de Clark Kent como de Superman. Me encantó Kevin Spacey como Lex Luthor. Me gustaron muchísimo las escenas, las secuencias, la historia, el desarrollo dramático. Yo recuerdo estar viendo el tercer acto de la película y estar totalmente conectado, que es algo que prácticamente no me sucede en ninguna película de superhéroes. O sea, es muy raro, muy raro. Y yo recuerdo haber estado conectado durante el metraje completito de Superman Regresa del 2006. Después vi Man of Steel, por supuesto, que me gusta mucho como hasta por ahí de la mitad de la película, aunque sea un Superman pues como pasado por ese revisionismo muy característico de David S. Goyer y de Christopher Nolan, que contribuyeron al guión de la película, incluso a la historia y al guión. Me parece que incluso Christopher Nolan ahí tiene como crédito de coproductor, algo así. O sea, es evidente que quisieron hacer con Superman lo que Nolan y David S. Goyer hicieron con Batman, como aterrizarlo un poquito a qué pasaría si en la vida real existiera Batman o existiera Superman. Entonces eso me gustó, la verdad. Yo no soy enemigo del revisionismo ni de esta, como dices tú, Paquito, esta paleta de colores más oscura. Me gustó la película de Batman contra Superman, con sus miles de defectos que pueda tener. Incluso el corte de Zack Snyder con Joss Whedon de la Liga de la Justicia, pues hasta lo disfruté. O sea, no, o sea, sí se sale del concepto que traía Zack Snyder, pero no, a mí yo salí satisfecho de la sala, y cuando vi el corte de Zack Snyder ya desde el famoso Snyder Cut, lo disfruté bastante. Entonces,
Para mí esta película de Superman era de cajón, o sea, una película que tenía yo que ver de cajón. Es un personaje que cada vez que le hagan reboot, yo ahí voy a estar. Y ya platiqué bastante con Paquito y algo en lo que ambos coincidimos bastante es en que está muy bien el planteamiento temático de que si está bien que Superman intervenga en los conflictos humanos, que si está bien que se meta incluso en conflictos internacionales y fuera de Estados Unidos, en otro continente. Y algo que me gustó mucho que dijiste tú, Paquito, fue la película no nos da una respuesta definitiva. Al final, no, no se trata, la película no se trata de eso. Es uno de los temas que plantea, pero no es el principal. Para mí el principal es la cuestión de la humanidad de Superman, de la cuestión de sus emociones, sus sentimientos, sus buenas intenciones, la empatía tan grande que lo caracteriza y que pues básicamente lo vuelve humano. Para mí ese fue como el tema principal de la película y pienso que está muy bien logrado, está muy bien llevado a cabo hasta el momento en el que el mismo personaje se vuelve consciente de esto y lo enuncia verbalmente. Pero me parece interesantísimo lo que nos mencionas, de que no te contestan perdón, lo que me mencionaste a mí, que no te contestan la pregunta de qué tan correcto es que Superman ande metiéndose en los asuntos políticos y bélicos, porque no hay una respuesta fácil. Ya incluso Zack Snyder, por supuesto que la planteó, y no hay una respuesta fácil, entonces se requieren de más películas para explorarlo. Pero bueno, hay muchos otros detalles que me gustaría mencionar, pero los voy a dejar para mi segunda participación. Ok, Fernando, muchas gracias. Qué interesante, qué interesante. Y sí, efectivamente, te agradezco que hayas puesto el tema de esa pregunta en la mesa, porque justamente es sobre lo que quiero hablar. En las películas de Snyder, algo que se le criticó mucho es que existe la necesidad por parte de los papás y de los seres queridos de Clark de mantener ocultos sus habilidades y poderes, porque el papá de Clark, que en esa serie fue interpretado por Kevin Costner, considera que, pues que Clark Kent, o sea, que su hijo es weaponizable, le dicen en inglés, no sé cómo se diría en español, o sea, que se puede convertir en un arma, porque tiene poderes que superan la razón, no se le conocen debilidades. Entonces, pues entre muchas otras razones, pues es esa, que no quiere que su hija se convierta en un arma y que él quiere que su hijo viva una vida normal, al grado de que le cuesta la vida, porque el Paquent muere en un tornado porque le exige, le ordena al Clark que no lo rescate. Y eso es lo que va a definir a ese Superman, que es la capacidad que tiene Superman de intervenir en la vida cotidiana, pero al mismo tiempo el sentimiento de rechazo que puede provocar una persona así en un mundo como en el que vivimos. El que Superman tenga la capacidad de intervenir, ¿por qué le significaría esto que tiene el derecho inherente a hacerlo? Y en la película de Batman versus Superman nos plantean esa cuestión y se me hizo interesantísima. Y de hecho la película durante gran parte del metraje es muy interesante porque te plantea eso. Sí, Superman tiene la capacidad de hacer tantas cosas, pero ¿por qué tendría que tener el derecho a hacerlo sin pasar
primero por el filtro de la sociedad en la que está viviendo. Es decir, él se entromete en la vida pública de los estados, se entromete en situaciones internacionales, en la política internacional, solamente porque puede. Él no rinde cuentas a nadie, él no tiene alineaciones políticas. Entonces Estados Unidos y el mundo se empiezan a sentir pues incómodos porque no hay manera de hacerlo responsable de sus actos. Hay actos terroristas que ocasionan la muerte de inocentes. Cuando se pelea con el general Sod, provoca destrucción en toda metrópolis, y no hay nadie que se responsabilice de eso. En todo caso, el Estado se tiene que responsabilizar y él no le rinde cuentas al Estado. Entonces te plantean esa pregunta: ¿por qué Superman va a tener derecho a tomar esa decisión por su propia cuenta? ¿Por qué debemos confiar en él? Lo malo es que la respuesta que nos da la película, en la primera, la respuesta es, pues van a tener que confiar en mí porque pues, no les queda de otra. Cavill, el Superman de Cavill destruye un dron, se enfrenta al ejército y les dice, pues es que fíjense ¿qué creen? Que me van a tener que confiar en mi honorabilidad. Y el final de Batman versus Superman se les olvida por completo porque la película se vuelve pues un Caillou movie. Entonces nunca te responden esa pregunta. Ok, Superman puede hacer mucho bien, pero por qué Superman no responde a los estados, ni a las leyes, ni a nadie? Solamente porque es un dios sobre la tierra. Y es que esa es la gran diferencia entre el Superman de James Gunn y el Superman de Zack Snyder. Zack Snyder hace películas de dioses caminando entre humanos. El Batman de Zack Snyder, por eso, tiene que tener gadgets ya imposibles, una escopeta de kriptonita y aparatos así, porque tiene que mantener el ritmo en un planeta donde existe un Flash, donde existe una Wonder Woman, donde existe un Aquaman, que son hiperpoderosos, que pueden aventar aviones, que pueden hacer volar por los cielos. En el caso de la Mujer Maravilla, puede incluso amarrar su lazo de la verdad a las nubes, cosa que, híjole, cómo me dolió ver eso. Qué horror. Y aunque sea de los cómics, no importa, se me sigue haciendo ridículo, perdón. Pero bueno, todos esos son los dioses que planteó Zack Snyder, incluso cuando tomó las riendas otros directores, cuando tomaron las riendas otros directores, seguían siendo eso, historias de semidioses. Y James Gunn no. James Gunn ahora nos hace la misma pregunta, pero a partir de un ser humano, extraterrestre, pero ser humano. Y por supuesto, el espíritu de los tiempos está presente, porque Superman es un inmigrante ilegal, que es el tema de hoy en Estados Unidos y en el mundo. Superman viene de un planeta de Krypton y hay pues muchas sospechas infundadas al principio y fundadas después de que es una invasión, de que quieren dominar al planeta y esclavizarnos y quitar nuestros trabajos. They take our jobs. Entonces, este es el Superman de James Gunn, pero este muchacho tiene, en primer lugar, un enorme sentido de la responsabilidad para sus congéneres, para los otros seres humanos. Eso es de su primer instinto. Él interviene a partir de ahí, de que quiere la humanidad como todos, que quiere la paz, que no quiere que haya injusticias, como bueno, no todos, pero la mayoría, incluso muchos líderes que viven en dictaduras, pues ellos mismos creen que están haciendo eso por el bien de la humanidad. Con frecuencia, eso es lo que ellos piensan. No siempre, pero con frecuencia. Y este personajito, este niño que creció en Kansas con valores sureños y conservadores, pues se plantea eso, que él quiere mejorar a la humanidad.
La película de James Gunn no empieza con el origen de Superman, solo pone unas cuantas líneas en blanco y negro que nos dicen que ya lleva 3 años siendo superhéroe, ya la marca ya es reconocida por todo el mundo, ya todos saben quién es Superman y lo aman porque hasta ese momento su intervención ha sido beneficiosa para la humanidad. Pero entonces hay un incidente. Superman se mete en un conflicto internacional, un conflicto que ocurre en un Medio Oriente ficticio, interviene, detiene una invasión, pero lejos de ser recibido como héroe, provoca un conflicto internacional en el que el país afectado invade Estados Unidos reclamando o proclamando que Superman provocó un conflicto internacional porque Superman es identificado como ciudadano estadounidense. Eso vuelve a traer la pregunta, ¿qué lo hace meritorio de tener ese supraderecho? Que eso no, ya no es derecho, ese es un privilegio, de tener el privilegio de intervenir y de imponer sus valores en el mundo. Tan es así que hay una secuencia, sería un poco spoiler, pero la verdad es que la publicaron muchísimo antes de que la película se estrenara. Uno podía ver eso en los trailers, había un trailer específico que trataba sobre esta secuencia, entonces yo pienso que ya el que no lo ha visto es porque no quiere ver la película. Pero esta secuencia es Lois Lane, que ya es novia de Clark Kent y de Superman y que conoce su identidad, lo entrevista. Clark se siente primero seguro porque es su novia, porque la ama y porque él está completamente convencido de que lo que hace es por el bien de la humanidad, pero la entrevista poco a poco empieza a ponerse ríspida, empieza a herir susceptibilidades y lo hace darse cuenta de que aunque su corazón está en el lugar correcto, provocó un incidente internacional, no preguntó, no intervino ningún nivel de gobierno, no hubo ningún consenso, simplemente utilizó las tripas y quiso resolver un complicadísimo problema internacional con las tripas y provocó un efecto, ay, perdón, ya sé que van varias que digo en inglés y que me da vergüenza, pero es que no las sé traducir. Ripple effect es un efecto de onda, de choque y eso va provocando muchos más problemas y él tiene que responsabilizarse de esto. Él tiene que primero admitir que estuvo mal lo que hizo y segundo, pues tienen que encontrar una manera de resolverlo y de formar parte del Estado de Derecho, porque incluso si sus intenciones son buenas, estar fuera del Estado de Derecho afecta a todos. Y esta es una pregunta que no se responde pero que empieza a responderse. Hasta ahorita, lo que James Gunn nos dice es, híjole, sí está mal, pero en este momento, en estas circunstancias, no nos queda de otra más que aceptar su ayuda. Por el momento vamos a tener que aceptarlo, pero sí queda pendiente de resolver. Entonces, a diferencia de la versión de Snyder, donde nos dice, acéptenlo porque se friegan, aquí nos dice, lo aceptamos porque ya no nos queda de otra, pero tenemos que resolverlo y lo tenemos que resolver pronto. Y no estoy spoilereando nada de la película, ¿no? No les estoy spoilereando nada, solamente que naturalmente va a haber más películas de Superman. Otra gran diferencia entre el Superman de Zack Snyder y el moderno, pues es la paleta de colores. Como ya lo dijo Fernando, Zack Snyder utiliza una paleta muy oscura, parece que es de noche todo el tiempo, incluso cuando es de día es de noche. Y James Gunn no. James Gunn es más brillante, es volver a estos tonos de los cómics de la era de plata, con colores chillantes. El rojo y el azul se veían muy bien porque eran los colores primarios. Entonces, por eso muchos superhéroes como Spider-Man, como el Capitán América, tienen colores rojo y azul porque se veían muy bien en el papel con el sistema de impresión de esa época. Y pues aquí eso vemos estos colores brillantes, aparecen nuevos personajes, ahora nos empiezan a decir, el multiverso DC ya está, ya lo conoces,
vamos a ir armándolo poco a poco, no vamos a cometer el error que cometimos antes de querer hacerlo todo a la carrera copiando a Marvel, vamos a hacer un mundo nuestro. Y pues estamos en un mundo en el que ya existe una sociedad de la justicia que pues se llama que la sociedad no sé qué, un nombre que se inventa Guy Gardner. Está el Linterna Verde más rockero de todos, que pues, el Guy Gardner, la Mujer Halcón, tenemos a Mr. Terrific, que yo debo confesar, la neta es que yo ni conocí ese personaje y quedé encantado, está muy bien interpretado, muy bien planteado, y todos estos personajes están aquí no para hacer franquicia, o bueno, sí, por supuesto que es para hacer franquicia, porque ya sabemos que va a haber una película de los Linternas Verdes, y ya sabemos que va a haber una película de Super Chica que también sale y que tampoco es una sorpresa, pero no están ahí para eso. Están ahí porque la película nos dice, solo podemos sobrevivir si lo hacemos unidos en comunidad. Lo que la película nos plantea es, no podemos seguir viendo el mundo en blanco y negro. Tenemos que unirnos, tenemos que cooperar, tenemos que ser humanos todos. Por eso es que el enemigo de esta película es justamente una persona que todo lo ve en blanco y negro. Es una persona, pues, yo creo que deberíamos aceptar que Lex Luthor es un hombre divergente, es una mente divergente. Él es tan inteligente que se vuelve un hombre sumamente, profundamente, patológicamente narcisista. Cuando aparece Superman, se siente violentado porque Superman no ha tenido que hacer nada para ser super, nació con esas habilidades y él lo considera una amenaza para la humanidad porque viene del espacio, porque está seguro que alguien tan poderoso no puede ser bueno para la humanidad. Y entonces es una persona que dice, como no es mi amigo, es mi enemigo, y construye toda una secta con el único propósito de destruir a Superman. Y llega al grado de que ya no le importa nada más. Ya no le importa nada más. Y entonces lo que nos plantea James Gunn en este nuevo universo es que pues tenemos que cooperar, tenemos que colaborar. Hay una secuencia muy hermosa en la que Superman está pesadumbrado por pues una cosa que no voy a mencionar por no aventar tantos spoilers, se siente abrumado y toda la sociedad entra atrás de él pues, para ver qué está pasando y afuera hay una muchedumbre de gente que está que está increpando, atacando a Superman, una gente que está tóxica, y Guy Gardner hace el gesto más humano de la película. Con su anillo de poder, hace una cortina y cierra la cortina, cierra las ventanas y los aísla para que Superman tenga ese momento de paz que necesita para respirar, para encontrar el centro, para ser el mismo. Y eso es algo que va a caracterizar esta película. Si una persona tan rocker, tan tripera como Guy Gardner tiene ese sentido de la empatía, ¿por qué nosotros no? Y ahí es donde la película vuelve a ser inspiradora, vuelve a ser aspiracionista, vuelve a decirle al público, podemos tener esperanza de que este mundo se va a arreglar o por lo menos va a tratar de ser mejor. Habemos personas que sí creemos que el mundo puede ser mejor. Y ahí es donde yo pienso que radica lo que hizo tan especial Superman para mí, porque vengo de muchos años de estar viendo películas donde son los buenos contra los malos, donde es erradicamos a la mitad de la población o no, destruyamos la mitad del universo o no, o me sigues a mí o estás en mi contra. Estamos viendo una película en la que la colaboración surge de una perspectiva multicultural, una perspectiva amorosa, sin hacer referencia a los políticos mexicanos, amorosa de verdad, no es un ejército, por ejemplo, y no estoy hablando mal, me parece que es una película divertida, yo ya incluso alguna vez di mi opinión, es favorable, pero en Avengers vemos esta colaboración, pero estamos viendo un ejército, es un ejército ideológico.
Y en Superman lo que estamos viendo es una comunidad, comunidad. Y yo creo que ahí radica la clave para que los próximos 10 años de películas sean muy diferentes. Ahí es donde está mi esperanza. Espero que en la siguiente película, que creo que va a ser Super Chica el próximo año, no se pierda. Sé que hay series de televisión, yo ya vi una que es una especie de, se me olvidó el nombre, pero es muy parecida al Escuadrón Suicida, y esa animación pues ya es canónica, y está chistosona, pero la pueden obviar, no la necesito. Y sé que va a estrenarse Peacemaker. A mí la primera temporada me dio mucha risa, pero de nuevo, si no te gusta el humor de James Gunn, ni la veas. Yo sé que Fernando mejor lo va a evitar. Y ahí está, pero esas no son relevantes. Lo relevante es lo que ocurre en la pantalla de plano. Y voy a devolverle el micrófono porque ya me tardé mucho a Fernando para escuchar su segunda ronda de participaciones y ya cerramos después este programa. Muy interesante tu análisis, me parece. Yo la verdad coincido plenamente y pienso que justo que estas dos diferencias que tú nos marcas, una entre el Superman de Zack Snyder y el de James Gunn, que el de Zack Snyder termina erigiéndose como una autoridad que vino de otro planeta. O sea, aunque cuando este militar le pregunta cómo sabemos que podemos confiar en ti, lo que Superman le contesta es, crecí en Kansas, soy tan americano puede uno llegar a serlo, ¿no? O sea, entonces, soy tan patriota, como soy de sureño y soy de Kansas, soy tan patriota que, que con eso, esa es mi credencial para que confíes que nunca voy a hacer nada en contra de los Estados Unidos de América. Pero de que me obedecen, me obedecen. Y esa sí, pues definitivamente que es la gran diferencia con el planteamiento que hace James Gunn. O sea, definitivamente que no, su Superman no va por ahí. Y en efecto, estoy de acuerdo contigo. Esa escena en la que Louis Lane lo entrevista, lo interroga y lo confronta, pues sí toca fibras muy sensibles porque realmente es un tema delicado. Y también me parece súper interesante esta otra comparación que haces con, por ejemplo, la película de los Avengers, donde prácticamente lo que tenemos es un ejército combatiendo. Mientras que aquí lo que tenemos es una comunidad. O sea, llegan a tal grado que ni siquiera se ponen de acuerdo en cómo se llaman. O sea, el Linterna Verde dice somos The Justice Gang y otro dice ese nombre está muy chafa. Y o sea, realmente no son un ejército implacable. Y como nos dices, se nota la humanidad en los personajes. A mí yo quisiera concluir mi segunda participación con comentarios más que nada pues de la película, de lo que pienso que está padre, de lo que pienso que está más o menos. Y, por ejemplo, me gustó mucho Lex Luthor. Como tú bien nos mencionas, es un personaje que prácticamente cae en lo neurodivergente y cae en lo sociópata, o sea, que pierde contacto con la realidad y con lo que es la ética, lo que es no sé, el sentido del bien común. Me gusta mucho la escena cuando Lex Luthor va al Pentágono a convencerlos de que deben terminar con Superman. Esa escena, o sea, el primer acto de la película me parece fantástico. Me gusta el perrito, me gusta el Justice Gang,
Me gustan mucho los efectos especiales, me parece que están muy bien logrados, me gusta la narrativa de James Gunn, que es bastante legible, que tiene, él eso siempre ha tenido, que no hace un caos. Y yo se lo decía a Paquito, que sentía que esta película de Superman tal vez podía caer en ese caos visual del que yo tanto me quejo de muchas de las películas de Marvel, no, obviamente no todas, pero muchas, o que Paquito me recordó las películas de Michael Bay, y especialmente Transformers, que en muchas ocasiones caen en un caos narrativo a nivel visual en el que no entiende, y Paquito me lo enunció de una manera que estoy totalmente de acuerdo, que llega un punto en el que ya no sabes quién está dónde, quién está golpeando a quién, casi casi, se empieza a volver ilegible. Pero le eché una segunda mirada a esta película de Superman y llegué a la conclusión que no, que James Gunn es un buen narrador de secuencias de acción. Creo yo que más bien si hay algo que le reprocho yo a la película es que de repente empiezan a pasar demasiadas cosas de acción y peligro al mismo tiempo o una tras otra. De repente se juntan demasiado esta cuestión de la grieta que se está abriendo en la tierra, esta como mancha voraz que ocupan para intentar asfixiar a Superman, la pelea que va antes en un estadio, que se agarran a golpes en un estadio, y es algo que básicamente yo terminé eh, aceptando ante mí mismo, pues que tampoco es un defecto de la peli, o sea, que pasen tantas cosas al mismo tiempo, más bien una cuestión mía como espectador, que cuando se me juntan tantos efectos especiales con tantas situaciones de acción y aventura tan pegaditas, y sobre todo que involucran mucho el cielo, los edificios, las nubes, los rascacielos. Cuando eso me empieza a abrumar, me empiezo a desconectar de la película y en muchas ocasiones hasta me provoca sueño. Pero ese sea es un defecto que tengo yo como espectador. Entonces, cuando una película se le juntan todos estos elementos durante 30 minutos, híjole, me desconecto y se los juro que me empieza a dar mucho sueño. Este es el único, digamos, como lo único que provocó que no la disfrutara tanto. Pero de ahí en fuera coincido con Paquito, es la película que va a reiniciar este universo. Definitivamente creo yo que tiene mucho más chispa, tiene mucho más ángel que la versión de Zack Snyder. Creo que tiene mucho más frescura. O sea, definitivamente James Gunn hizo una película divertida, ¿no? Mientras que la de Zack Snyder es así, a mí me parece que es soporífera desde el segundo acto se empieza a poner soporífera y para mi gusto no deja de ser aburrida visualmente para mí, monótona, hasta que Superman mata al general Zod. Mientras que aquí pienso que es todo lo contrario. James Gunn se esfuerza, se esmera por brindarnos un espectáculo visual colorido, como bien dice Paquito, como la época de plata, la era de plata de los cómics de DC, y con diseños visuales atractivos, ¿no? Siento que Zack Snyder sí pecó demasiado de ser monótono visualmente, pero bueno, esos son mis comentarios. Pienso que la película de Super Chica puede ser una buena comedia. Pienso yo que me da la impresión que va a ser incluso más humorística que Superman, porque pues ya la vimos borracha y dejándose de golpear por su perrito,
y rompiendo el suelo de la fortaleza de la soledad y no le importa, ¿no? Que el perro está rompiendo el piso, pero bueno, yo sí la voy a ver, creo que puede ser una película bastante divertida y yo con esto termino mi participación enviándole un abrazo a Carolina González Palazuelos, nuestra productora ejecutiva, por supuesto a su hijo Mario Humberto y un agradecimiento a Paquito por todo este tiempo que le dedica a hacer el podcast y por supuesto el agradecimiento infinito a usted que nos está escuchando. Te devuelvo el micrófono, Paquito. Gracias, Fer. No, pues ya nomás me resta despedir. La verdad es que disfruté muchísimo Superman 2025, que además es, oye, eso no lo dije, es Superman, igual que la película de 1978, o sea, desde 1978 una película no se llamaba Superman. Se iba a llamar Superman Legacy, pero James Gunn tomó la decisión acertada de volverla a llamar simplemente Superman. Bueno, pues a mí solamente me resta decir que tengo muchas ganas de ver Supergirl. ¿Por qué? Pues porque Jason Momoa nació para hacer dos papeles en su vida, dos nada más. Khal Drogo, Khal Drogo de Game of Thrones y Lobo. No me imagino a nadie mejor en el papel del Lobo. Bueno, pues yo voy a aprovechar como siempre este espacio para despedirme y para mandarle un abrazo a los sospechosos comunes, especialmente a Abraham González, que es pues uno de nuestros escuchas más leales y que además nos comenta en todos nuestros videos y todos sus comentarios son como una Coca-Cola en un desierto caluroso. Bueno, yo vivo en un desierto, así que sé muy bien lo que les estoy diciendo. Quiero agradecerle también a Víctor Domínguez, a quien le dedico este programa, porque él, pues él sabe cuánto vale para nosotros, cuánto lo queremos, mi familia y yo. Él es parte de nosotros, de nuestra familia, y no hay persona que más me haya inculcado el amor por Superman que él. También quiero dedicar, como siempre, pues una subdedicatoria que ya está de default, pues a mi hijo Mario Humberto. Todavía está muy chiquito para llevarlo al cine a ver Superman. Ya lo llevé a ver películas, pero pues a la sala Kids. Todavía no tiene la capacidad de atención de estarse 2 horas viendo una película. Ojo, la primera de Superman, la de 1978, la vio Paquito Rodríguez, de 1 año de edad, y brincó de emoción en la banquita, ¿eh? Así que aguas, yo ya al año ya estaba viendo Superman en el cine, vi todas las películas de Superman en el cine. Pero Mario, pues no, Mario no tiene esa predisposición, ni tendría por qué tenerla. Ya esperaremos a que tenga edad. También, por supuesto, dedicarle este podcast a mi pareja de vida, a Carolina González, sin quien no habría ido a ver Superman, porque ella pues me disparó los boletos, porque ella se emocionó conmigo, porque ella fue conmigo de la mano al cine, porque tenerla de compañera de butaca es un privilegio, es lo que yo siempre quise tener en una pareja y pues que también le debemos el espacio y el tiempo que dedicamos a este programa, pues a ella. Y finalmente, pues a todos los sospechosos comunes que faltan, a mi papá Cuauhtémoc Rodríguez, a Fernando Rivero, a Briseidi Torres y a toda su familia que tuve el privilegio de conocer, y a Omar López, que nunca nos comenta nada, pero que espero que nos escuche y que sepa que yo estoy atento a sus likes. Y pues a cualquier persona que se me haya olvidado, recuerden que tengo problemas para recordar nombres. Yo soy Paquito Rodríguez y esto es Sin Esperanzas. Hasta la próxima. Esta fue la 6ª temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zefín y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!